Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por abrir nuestro entendimiento, por guiarnos a nuestro Señor Jesucristo, porque en ti, Señor, está la salvación y la vida eterna. Oramos, Señor, por esta palabra, para que a través de ella, Señor, nos sigas limpiando, nos sigas purificando, abra nuestro entendimiento y también nos guíes, amado Espíritu Santo, a ponerla por obra todos los días de nuestra vida y tráelas a memoria a nosotros para vivir conforme a ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy veremos la comunión con Dios, pero a través de la oración. Veremos, ¿cierto?, este tema que es la comunión con Dios a través de la oración. Quiero que puedan abrir sus Biblias o encender sus Biblias, ¿cierto?, para que podamos leer juntos. Quiero que puedan abrir en el libro de Marcos, en el capítulo 14. Marcos capítulo 14, y voy a leer desde el verso 32 en adelante. Aquí es el momento en que nuestro Señor ¿cierto?, está en un lugar que se llama Getsemaní y está con sus discípulos. Y dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino a la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. En este pasaje se muestra cómo nuestro Señor Jesucristo, en el momento, yo diría, más difícil de su estadía en la tierra, cuando Él vino sabiendo esta misión que Él tenía, que tenía que entregarse por todos nosotros y que sería sacrificado, flagelado, entregado a los pecadores, y para ser flagelado y para morir en una cruz y resucitar al tercer día. Él sabía todo eso, se lo había comentado en ocasiones anteriores a esta cena a sus discípulos. No es algo que Él estaba recién dándose cuenta. Pero en una situación tan difícil, nuestro Señor Jesucristo entiende y ve que tiene que orar. Él, en las instancias más difíciles, sabe, por la comunión que tiene con el Padre, que le es necesario orar para ser fortalecido en su alma, en su espíritu. Él dice: mi alma está triste, por eso ocupo esa palabra, sabiendo que Él es Dios, ¿cierto?, Hijo encarnado en este momento. Entonces,
La palabra de hoy dice comunión con Dios a través de la oración. Nosotros generalmente entendemos la oración o visualizamos la oración como un momento para presentar nuestras peticiones delante de Dios. Y eso está bien. De hecho, la palabra dice que tenemos que presentar nuestras peticiones delante de Dios. Pero a veces nosotros llegamos a pensar que el único motivo para orar es para presentar peticiones delante de Dios. Es como que si no tuviéramos una petición para presentar, no habría motivos por los cuales orar. A veces lo vemos como para presentar nuestras peticiones o para pedir por otra persona, que es un acto noble y también de hermandad, e interceder por alguien, ¿cierto? Clamar por la sanidad de un hermano, porque alguien sea sanado, porque alguien sea restaurado, alguien más allá incluso de mi círculo familiar. Pero hoy quiero que podamos ver que la oración es mucho más que venir con peticiones delante de Dios. Es mucho más que tener y el que viene con peticiones delante de Dios de manera con fe, viene con confianza, porque el Señor dice que el que le busca debe creer que le hay, ¿cierto? Porque Él recompensa a los que vienen con fe buscándolo a Él. Y hay parábolas que muestran de la viuda y el juez injusto que viene insistentemente a pedir, y Él dice que entonces pidamos. Por eso le digo, en la oración hay petición, sí, pero la oración no es igual a solo pedir. La oración también es una instancia, por sobre todo, de comunión con nuestro Dios. Es el momento de tener comunión con nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, en el momento de mayor dificultad, viene delante de Dios no solo para hacerle peticiones, sino para tener comunión con el Padre. Porque Él dice, yo y el Padre somos uno, tenemos una comunión tan estrecha que yo lo necesito. Nosotros tenemos una comunión perfecta y estrecha, yo con mi Padre y mi Padre conmigo. Somos uno. Acuérdense que le dijo a Felipe, Felipe, ¿cómo me preguntas que quieres ver al Padre si el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Nuestro Señor Jesucristo tenía una comunión estrecha con su Padre, y es la comunión que también quiere transmitirle a sus discípulos, que tengan con el Padre. Y Él ahora, en este momento de dificultad, de aflicción, de tristeza profunda, porque su alma está afligida hasta la muerte, Él viene delante de Dios a orar, pero no solamente a hacerle una petición, sino a tener comunión con Dios, insisto. Y Él va con sus discípulos, que está en esta instancia especial, y luego está con algunos que son más cercanos, que son 3, que es Pedro, Jacobo y Juan, y luego los deja cercanamente, pero Él tiene la comunión de manera solo. Él está solo porque es una comunión estrecha, directa y personal entre Él y nuestro Padre, su Padre. Y va delante de Dios y se postra en tierra. Date cuenta que Él es Dios encarnado, Él es Dios Hijo, y Él se postra en tierra, con rostro en tierra, se postra delante de Dios y ora, clamándole al Señor que si fuera posible pasar esta situación, que si fuera posible pasar esta copa. ¿Por qué? Porque Él iba a tener que beber, Él ya sabía que la hora había llegado en que tenía que beber la copa de la ira de Dios. Iba toda la ira, todo el castigo
castigo que tenía que recibir la humanidad por cada pecado que comete. Tenía que recibir el castigo por el violador, por el mentiroso, por el que ofende, por el que no honra a sus padres, por el que mata, por el que destruye, por el que toma el nombre de Dios en vano, por el idólatra, por tantas personas, ¿cierto? Por toda la raza humana y por cada uno de los pecados de la raza humana, que eso va siendo un cúmulo del castigo de Dios para cada ser humano. Imagínate que el castigo para cada ser humano, que son millones de millones de millones, se pone todo ese castigo en una copa y esa copa la bebe toda nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él viene delante de Dios y le hace una petición. Pero Él no pierde de vista y siempre dice, pero que no se haga tu voluntad. O sea, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque yo he venido a hacer tu voluntad. Yo siempre he estado en comunión contigo y siempre lo estaré. Tenemos una comunión perfecta, mi Dios. Y que se haga tu voluntad y no la mía. Después, los halló durmiendo a los discípulos y les da una enseñanza. Y les dice a los discípulos, velad, ahí en el verso 38, y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros creemos que orar es solamente para tener una petición, pero orar y velar también nos cubre y nos protege del maligno. ¿Por qué? Porque en la medida que estamos más cerca de Dios, estamos siendo santificados por Dios. Y acuérdense que el crecimiento espiritual es que es más de Cristo, menos de nosotros. Más de Cristo significa yo hago la voluntad de Dios y no la mía. Ese es el conflicto del ser humano, hacer la voluntad de Dios y no la suya propia. Pero cuando tenemos momentos de aflicción y de dificultad, aparece la carnalidad humana, el querer protegerse y hacer la propia voluntad, porque no confía en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sin importar cómo se ve a nuestros ojos. Nosotros, nuestros ojos, podemos ver como estaba nuestro Señor Jesucristo, sabe que viene la copa de la ira de Dios, pero también sabe y confía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y confía hasta el último momento y muestra y nos enseña a todos nosotros a confiar en la voluntad de Dios, aunque se vea que la circunstancia es adversa y no es conveniente para nosotros. No es conveniente. Entonces le está diciendo a sus discípulos, la oración no es solo para venir a pedir, la oración es para tener comunión con Dios, para que te puedas fortalecer en Dios. Porque si no te fortaleces en Dios, no vas a poder hacer la voluntad de Dios. Y si quieres tener más de Cristo y menos de ti, tienes que tener comunión con Dios a través de la palabra, como lo veíamos, y a través de la oración. De esa manera tú creces más en Dios. El Señor te va llenando de su palabra, te va llenando de su espíritu, porque su palabra es espíritu, va transformando tus pensamientos, va transformando tu ser interior para que confíes más en Él. Y cuando tú vienes en oración, tú vienes para confesar, para pedir y para buscar comunión con Dios, para adorarle a Él. La oración es primeramente para venir a adorar a nuestro Señor. Los salmos son oraciones. Si tú lees los salmos, son oraciones. En momentos de angustia, de tribulación, de gratitud, de persecución, son oraciones. Pero son oraciones cantadas porque son adoraciones a Dios que tienen música de adoración, pero son oraciones que vienen a exaltar el nombre de nuestro Dios. El foco de la oración no soy yo. El foco de la oración y la parte primordial de la oración no es el ser humano, no es lo que me pasa, no es cómo me siento, no es únicamente lo que necesito. No, el foco de la oración es Dios.
es glorificarlo a Él, es confiar en Él, es declarar lo grande que es Él y hacer la voluntad de Él y que Él me llene más de Él y más de Cristo en mí para que yo pueda hacer su voluntad y darle gloria aunque la circunstancia sea adversa. Por eso necesito tener comunión con Dios y ver que la oración no es solo presentar un cúmulo de peticiones o interceder por muchas personas, es venir a tener comunión con Dios. Amén. Quiero que podamos ver otra cita que está en Marcos capítulo 6, verso del 45 al 47. Aquí esta es una lo que vamos a leer sucede de manera posterior a cuando nuestro Señor hace la multiplicación de los panes y los peces. Nuestro Señor hace la multiplicación de los panes, los peces, la gente saciada estaba todo el día. Acuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces era porque habían estado todo el día y la gente ya iba a tener hambre y estaba anocheciendo. Y los apóstoles le dicen, despacha a las personas porque si no, no vamos a tener cómo alimentar a esta gran multitud. Le dicen, Señor, Maestro, despacha a la multitud porque no tenemos cómo alimentarla. Ese era el problema. Y el Señor, ¿cierto? A través de los panes y los peces, multiplica el alimento y le da a comer a toda esa multitud, que eran miles, contando solo los hombres. Acto seguido, ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos todo un día de convención? O todo un día de taller, o todo un día de predicación en las calles, o todo un día, ¿cierto?, que estuvimos predicando en las calles, estuvimos de la mañana, toda la mañana, no comimos, no hicimos nada, estuvimos todo el día predicando. Incluso ese día se convirtieron muchísimo. Ese día mucha gente se convirtió, esa gente, hubieron milagros, hubieron señales, hubo palabras. Imagínate, en este día cuando nuestro Señor predicó, hubieron señales, se multiplicaron los panes y los peces, comieron las personas, hubo palabra, hubo revelación. ¿Qué era lo normal que hace un ser humano de nosotros? En la noche está cansadísimo y dice, estoy en la gloria, realmente hoy día fue un día espectacular. Me merezco descansar, me merezco ir a dormir, me merezco porque estoy, como decíamos en chileno, reventado de tanto trabajar para el Señor. Estuve todo el día trabajando al Señor. Pero miren lo que hace nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos la importancia de la comunión con Dios a través de la oración. Él aquí nos quiere enseñar la importancia de la comunión con Dios a través de la oración. Y miren lo que sucede. Marcos 6, del 45 al 47. Enseguida, después de la multiplicación de los panes, los peces, las señales, la predicación y todo el día estar trabajando, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, que cruzaran al otro lado del lago o del mar de Galilea. Entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Piensa en esto. Está todo el día haciendo milagros, señales, prodigios, predicando, trabajando para el Señor. Duro desde que amanece. Estuvieron prácticamente ayunando en el día. Están recién comiendo. Le dice a sus discípulos, vayan ustedes, adelántense. Yo me quedo como anfitrión despidiendo a la multitud. Y alguien diría, no, es que la lógica es que se vaya a descansar. No, termina de hacer todo eso nuestro Señor y en el verso 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar nuestro Señor. Alguien diría, ¿por qué se fue a orar? ¿Porque en el día estuvo haciendo nada? A veces nosotros creemos que vamos a orar con un sentimiento con una conciencia como de culpa. Oh, hoy día no he estado con el Señor. Y pensamos a veces que porque estuvimos todo el día trabajando para el Señor, ya no es necesario orar.
Ya no es necesario. Oye, pero si estuviste todo el día adorando al Señor, estuviste cantando, recibiste palabras, estuviste todo el día ahí con tu hermano, con el Señor, no te vayas a ir ahora al monte a orar, po. Es que tienes que ir al monte a orar, porque todo el rato nuestro Señor Jesucristo estuvo trabajando para el Señor, pero no estuvo en comunión con su Padre. Tú puedes estar todo el día trabajando para el Señor, estar predicando la palabra, estar haciendo señales, estar haciendo milagros. Te tocó predicar la palabra, te tocó predicar el domingo, te tocó predicar en las calles, te tocó juntarte con tus hermanos, juntarte a adorar. Sí, pero no puede eso reemplazar la comunión personal que tenemos cada uno con Dios. Y la comunión la tenemos a través de la palabra y de la oración. Ahí es cuando nos derramamos delante de Dios. En la palabra el Señor nos habla, nos revela, nos abre el entendimiento, nos purifica, nos santifica. Señor, santifícalo en tu verdad, tu palabra en la verdad nos santifica. Pero nos derramamos delante del Señor, recibimos descanso. Es que el día estuve cansado. Bueno, ven a mi reposo. Ven a mi descanso, en mí hallarás aguas delicadas, ven a mí y encontrarás pastos verdes, ven a mi presencia a descansar. Obvio que si tienes solo peticiones, ¿qué sentido tiene ir después de toda esa jornada laboral con Dios a orar? ¿A orar para qué? Para que me dé más multiplicación, porque hubieron pocos milagros y necesito más milagros, porque se convirtieron muy pocos. No, ¿tú crees que a eso fue el Señor a orar? El Señor fue a tener comunión, a darle gloria, a darle adoración, a decirle, Señor, yo soy tuyo, te vengo a adorar. Amén. Entonces, por eso, la oración, más que peticiones, es comunión con Dios. Cuando tú entres a orar, diga, por eso que viene una necesidad de orar. Viene una necesidad de orar. ¿Por qué esa necesidad? Porque la necesidad que tiene tu alma, tu espíritu, de tener comunión con Dios. No solo venir a pedirle, sino que necesita tener comunión, hablar con Dios, derramarte delante de Él, aunque no tengas que pedirle nada. ¿Ya? Solamente para recordarle el Padre Nuestro que está en el Mateo capítulo 6, cuando parte el Padre Nuestro, ¿cierto? Y antes inclusive el Señor le dice a los discípulos que le preguntan cómo orar, porque los discípulos se dan cuenta que la manera en que ora nuestro Señor Jesucristo no es como oran los fariseos, no es como ora el resto. ¿Por qué? Porque Él oraba para tener comunión, no solo para venir a presentar peticiones o hacer oraciones elocuentes para que el resto lo oiga. No, el mayor interés de nuestro Señor es tener comunión con su Padre. Y ese es el mayor interés que tenemos que tener en la oración. Comunión con nuestro Padre. Nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, a tener comunión directa con nuestro Padre. Eso no se podía antes de que el velo se rasgara. ¿Te das cuenta? Por eso que el Señor le dice, ustedes le dice, si ustedes cuando vienen, su Padre ya sabe antes que le pidan lo que le van a pedir, si Él es omnisciente. Si el Padre sabe de lo que tiene necesidad, si Él es omnipresente, Él está viendo toda la hambruna en la tierra, las dificultades, Él ve todo, si Él no está ciego, y Él es omnisciente, sabe que ustedes se lo van a pedir antes que se lo pidan. Y alguien diría, ¿y entonces a qué voy a ir? A tener comunión. A tener comunión. Por eso que cuando le preguntan, el Señor le dice, ¿cómo parto la oración? Enséñanos a orar. Padre. Así tienes que partir. Padre. Y cuando parte la oración es adoración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Te das cuenta? Todavía ni siquiera aparece mi voluntad, ¿no? Y nunca debería aparecer porque no es que se haga mi voluntad, sino la de Él. Y cuando yo entro al trono de Dios, ¿cierto? Por la gracia, pero entro con acción de gracia. Entro con adoración. Entonces, amados, hoy lo que quiero transmitirles y que te quede a fuego en tu corazón, que
lo principal que puedes hacer cuando oras y lo que tu alma tiene sed y lo que tu espíritu tiene sed es tener comunión con Dios. Porque cuando el velo se rasgó, el Señor Jesucristo nos dio la oportunidad de tener la misma comunión que Él tenía con su Padre. Que nosotros seamos, dice, yo con mi Padre somos uno, o Padre tú en mí. Y dice, y nosotros vendremos a ellos, ¿cierto? Y seremos uno con ellos. ¿Cómo el Padre y el Hijo son uno con nosotros? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos entrar al lugar de más alta comunión, que es el lugar santísimo? A través de nuestro Señor Jesucristo, cuando el velo del templo se rasgó. Ahora nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú ores, busca la comunión con Dios. Entra en adoración, entra dándole gracia, entra en gratitud. Ora el Padre Nuestro porque es una guía, pero el Padre Nuestro te quiere mostrar inicialmente que entres con acción de gracias, con adoración, exaltando el nombre de nuestro Dios, exaltando a nuestro Dios, exaltando a nuestro Señor Jesucristo, dándole gloria, dándole honra y luego clamándole porque su reino es el que crezca, no mis peticiones personales, sino que el reino de Dios avance, el reino de Dios crezca. Y que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Luego se plantearán nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque también al entrar de esa manera nos daremos cuenta que a lo mejor nuestras peticiones son mínimas, pero se las diremos de la manera que se haga tu voluntad y no la nuestra. Esto no es que un niño caprichoso viene a pedir chocolate y dulces a su papá que le aguanta todos sus caprichos. Esto es Dios y se hace la voluntad soberana de Dios, porque la única voluntad perfecta, buena y agradable es la de nuestro Dios. Y nosotros a veces ni siquiera sabemos ni cómo pedir, por eso que el Espíritu intercede por nosotros, porque ni siquiera sabemos cómo construir la oración. Pero no te preocupes por eso, porque el Señor, a través de su Espíritu, te guía. Entonces, amados, para terminar, ora al Señor. No así como duchándote, sí, Señor, aleluya, voy bien para la pega, voy para el trabajo, o mientras vais cantando. No, mira, un tiempo quieto. El Señor tenía una agenda muy ocupada, nuestro Señor Jesucristo, pero Él oraba de noche. ¿Por qué oraba de noche el Señor? Porque en el día era la hora de trabajar para el Señor. En el día andaba haciendo milagros, prodigios, señales, predicando el Evangelio, sanando enfermos, mostrando la gloria del Señor y haciendo la voluntad de su Padre. ¿A qué hora lo veían orar al Señor? Después que hacía todo eso, en la noche. Por eso que le dijeron, despide las multitudes porque ya se está oscureciendo. Y luego que despide Él a todas las multitudes, se va recién a orar. Y cuando lo veían en la mañana, no era en la mañana, era en la madrugada, antes que saliera el sol, porque cuando salía el sol, Él ya estaba pronto a trabajar para la obra del Señor. Entonces, algunos dicen, no, hay que orar en la mañana. Yo, por ejemplo, para el Señor, oro en las noches. Cuando está todo en silencio, cuando está toda la casa en silencio, es mi tiempo de orar. Porque el Señor enseñó, y tú entras a tu lugar secreto. Y el Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, la comunión con Dios es en lo secreto. Y como no, si nuestro Señor Jesucristo dejó a todos los apóstoles en su momento de mayor aflicción y después dejó a uno más cercano para que estuvieran intercediendo por Él. Y Él después se fue solo a buscar comunión. ¿Hay oraciones que son en conjunto en la iglesia? Sí, porque estamos todos juntos clamando al Señor como clamaron los apóstoles cuando también les impedían predicar el Evangelio. Pero hay una oración que tú no puedes obviar y que tú no puedes cambiar, que es la oración personal secreta para que tú tengas comunión con Dios y Cristo vaya creciendo en ti y Dios te vaya fortaleciendo y tú vayas confiando más en Dios, Cristo vaya creciendo en ti y en la medida que vas conociendo a Dios en su palabra, vas creciendo en la oración. Creces en la oración
te das cuenta de la gloria de su palabra. Crece en la palabra, crece en la oración, y así se produce el crecimiento, porque creces en palabra y en oración. Oración y palabra que te hacen hacer que sea más Cristo, menos de ti. Más Espíritu, menos de ti. ¿Cómo se llama eso? Comunión con Dios, a través de la palabra y a través de la oración. Amén. Eso, amados. Oremos a nuestro Dios por esta palabra para que entre a fuego en tu corazón y puedas tener esa comunión preciosa que el Señor ya dispuso para nosotros cuando el velo del templo se rasgó, esa comunión que nos da con el Padre nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por vivir en esta etapa de la historia de la humanidad, en la cual el velo del templo se rasgó y nosotros tenemos acceso, libre acceso, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo al trono de la gracia. Nosotros, Señor, por el sacrificio, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cordero inmolado, Señor, tenemos acceso ahora a el trono de la gracia, Señor, para tener comunión contigo, Dios. Y Señor, tú tienes una comunión perfecta en nosotros. Nosotros somos tu templo. Y tu Santo Espíritu, que antes reposaba en el tabernáculo y también reposaba en el templo, ahora reposa en nosotros, Señor. ¡Qué glorioso! Para tener una comunión directa, perfecta y permanente contigo. Señor, oro para que todos crezcamos y veamos en la oración el poder que hay, Señor, para no caer en tentación. Estar velando y orando para no caer en tentación, sabiendo que la oración, más allá de petición, es comunión contigo. Y así vamos siendo más de Cristo, menos de nosotros. Más de Cristo, menos de nosotros. Más de tu Espíritu, Señor, y menos de nuestra carne. Gracias, Señor, por santificarnos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y gracias, Señor, porque tenemos comunión contigo a través de tu palabra y a través de la oración. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.